Bien, y tal como lo prometimos, estamos en compañía de un amigo del programa como es Carlos Negro Aguirre. ¿Cómo andas, Negrito? Bien, Luciano, muy bien. Y siempre trayendo a esta mesa invitados de lujo, como es el que vas a tener el viernes en el auditorio de ATE a las 21:30, como es Santiago Arias. ¿Cómo andas, Santiago? Bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Sabemos que llegaste hoy, ya estuvieron ensayando un poco y ya se hace larga la jornada. Así que valoramos el esfuerzo por venir un rato acá y además están con los instrumentos, es un verdadero lujo. Bueno, cuéntenme un poquito cómo se conocieron, cómo nace el vínculo por el cual Santiago es invitado al ciclo de dúos. La primera referencia que yo tuve de Santiago, o más conocido como el Tarco, Ajá. Fue a través de un proyecto que él integra que se llama La Cangola Trunca. Uh-huh. En algún momento, yo no me acuerdo cómo es que, creo que en uno de estos proyectos que armó Juan Falú, ¿cómo es que se llamaba? Música Interior. Claro, así fue, en el Chaco. Uh-huh. Va Mariano Agustoni, que es el pianista de ese trío, y me entrega un disco. Ajá. A partir de ahí, me hice absolutamente fan del disco. Hoy le contaba justamente a Santiago que estuvo así sellado en el auto, digamos, girando interminablemente durante meses, y era como un disco que me gustaba convidar hacia los amigos que me iban a visitar. Mirá, escuchá esto, que eso, había gente de Paraná que ya los conocía, que incluso que tenía algún vínculo, como el caso de Guadalupe Avero, por ejemplo, una cantoraza de ahí, y también a través de Fernando Silva, ¿no? Uh-huh. El Fer también los conocía personalmente, y yo ya me quedé ahí como reenganchado. En principio con ese proyecto, con la Cangola, y después se dio como una situación bien concreta que fue, no sé si fue el año pasado o anteaño, en Huellas. El año pasado, creo. El año pasado, Juan Quintero dirigía un proyecto que se llamaba Huellas Argentina. Huellas Argentina. Huellas Argentina era también como una convivencia de 2 o 3 días de un montón de músicos de distintas provincias, que iban como sin plan, digamos. Ajá. A estar juntos, y ahí se desarrollaban un montón de cosas que salían espontáneamente, como qué sé yo, charlas, de repente, qué sé yo, uno, no sé, si yo me cruzaba con tal músico tenía ganas de preguntarle cómo hizo tal cosa, y esa pregunta que tal vez en realidad no era solo mía, sino de un montón de músicos que habíamos escuchado ese material, devenía en una especie de charla informal, uh-huh, digamos, donde esa persona nos compartía, así, en ese marco se dio, entre los conciertos que sí estaban como programados así oficialmente, hubo un concierto del Tarco así solo, una participación del solo, así que a mí me impactó. Me encantó así, y inmediatamente pensé como en el hecho de inventar alguna excusa para en algún momento cruzarnos, digamos, hacer algo, qué sé yo, y como que pasar así del hecho de escuchar nuestros respectivos discos, digamos, sino más bien tener como un vínculo personal, qué sé yo, de conocernos, digamos, ¿no? Claro, por supuesto. Y el dúo, el ciclo de dúo es como el marco para mí. El ámbito perfecto para que ese vínculo se genere. Sí, es como una excusa permanente que tengo, digamos, de todas esas cosas que tengo ganas, así, y esta vez así como muy, muy feliz, porque aparte, siento que compartimos así como la cosa de proponer de alguna forma dentro de cosas nuevas o por cierto, pero también como del disfrute así enorme de ese cancionero antiguo, por ejemplo, de esos compositores así como fundantes de un cancionero argentino, ¿no? Y así que como que hemos
hoy hemos arrancado así un poco de todo un poco, así viendo cosas que le había un poco propuesto para que hiciéramos, de distintas gente, y bueno, y como medio entre guitarreando, pero también buscándole como una vuelta de rosca para que tenga como algún plus. Sí, como una especie de arreglo, si se quiere, en algunos casos. Claro, aparte hay 3 días para está buscarle buenísimo esa versión a ese tema de dúo. Casualmente hoy una de las primeras cosas que le dije a Santiago es como que le agradecía el hecho de que haya podido venir unos días antes, porque para mí es donde cobra sentido un poco esto, ¿no? Por supuesto. Si no, bueno, puede ser una guitarreada feliz o no, digamos, pero para mí esto sí, con unos días ya empieza a tener como otro peso también. Sí, tiene un nivel de seriedad y de profundidad que es una de las características que identifican este ciclo de dúos. Vamos a hablar un poquito de vos, Santiago, así te conoce un poco los santafesinos, que algo pueden haber escuchado, ya sea de tu disco solista, ya sea de la Cangola Trunca, que es un grupo que ya tiene un recorrido. Contanos un poquito sobre, primero que nada, veía ahí en tu biografía que habías empezado por otros instrumentos, tocando el bombo, tocando la guitarra, tocando el piano. ¿Por qué elegiste como tu instrumento fundamental el bandoneón? Seguramente a los otros también los tocás. No te sabría decir, la verdad. No sé por qué me quedé con el bandoneón. Me parece que se fue dando así, digamos, como los instrumentos, a medida que fueron apareciendo que me fueron apareciendo en el camino, los fui agarrando y me fui relacionando con la música a través, ¿no?, de ellos, y aprendiendo un montón de cosas cada vez, digamos, siempre distintas, ¿no? Uh-huh. El bombo fue el primer instrumento que agarré cuando tenía 2 años, ponele. Ahí empecé como tocaba con mi viejo, digamos, él tocaba la viola y yo lo acompañaba. Bueno, eso fue como ahí empecé a entrar. Después con la guitarra estudié bajo un tiempo y estudié un año de piano, pero cuando tenía 10 años, ¿viste? Uh-huh. Y después cuando apareció el bandoneón, lo que tiene el bandoneón es que también es muy demandante, ¿no? Es un instrumento que demanda mucho y también es muy gratificante a la vez. Entonces, como que cada esfuerzo que vos haces tiene una devolución muy grande. ¿Apareció el bandoneón? ¿Había uno en tu casa? No, porque no es un instrumento, obviamente, que en todas las casas exista o que sea accesible. Claro, no, es yo aprendí gracias a una familia que es la familia Silva, una Ajá. familia amiga de mis padres, que tenían un bandoneón que era de su padre, de don Benito, y él ya había fallecido y había quedado el bandoneón en la casa sin uso. Y me lo dieron como en préstamo, ¿no? En esa época yo andaba ahí investigando, tocando cualquier cosa, estaba como con toda la curiosidad adolescente, a los 14, 15 años. Y bueno, ahí apareció el bandoneón y empecé a probar, digamos, por mi cuenta primero. Después tomé clases con un profesor en Salta, con Juan Carlos Marín. Bueno, y a medida cuanto más iba aprendiendo y escarbando, más me iba metiendo, ¿no? Como apasionando, digamos, y frustrando a la vez. todo junto. Diciendo, ¿por qué elegí este instrumento tan complejo? pero sí, su sonido es maravilloso. Y luego te fuiste a estudiar a Buenos Aires y ahí sí que te perfeccionaste en lo que tiene que ver con la música popular en el Manuel de Falla, y bueno, y supongo también con el instrumento, con los profesores que había ahí, con los maestros. Y en realidad yo hice el Manuel de Falla, pero la carrera clásica, de música clásica. Ah, mirá. Pensé que habías hecho la de música popular. No, hice la de la música clásica, porque en realidad yo lo que pensé era, si quiero aprender música popular me quedo en Jujuy, en realidad. Eso es lo que yo pensaba, ¿viste? Como yo supuestamente fui a Buenos Aires para aprender cosas que no podía en Jujuy, lastimosamente. Y hice 3 años y 3 años y medio del conservatorio y lo dejé, digamos, porque no era me di cuenta que no era lo que yo buscaba, digamos, ¿no? El ritmo ese de estudio y esa carrera. Aprendí bastante, digamos, pero para mí, yo siempre digo que donde más aprendo y aprendí siempre es tocando con gente, ¿no? Como ahora con Carlos tocando, y el día de hoy nomás ya tengo la cabeza está toda regada la cabeza. Recién sembrada, ¿viste? Las semillitas ahí, ya está el almácigo. Pero esas son las experiencias de las que yo siempre más
más saco, creo que, ¿no? De ahí es donde más se aprende. Ujú. Preguntando, compartiendo, robando también, mirando la mano, a ver dónde pone la mano. Los trucos. Claro, sí. Pero veía en tu biografía que tomaste clases con quizás el bandoneón más importante que tiene este país, por lo menos en lo que tiene que ver con música popular argentina, que es Dino Saluzzi. Sí. ¿Nos Sí, querés sí. contar un poquito cómo fue ese encuentro, qué significó para vos? Sí, totalmente. Bueno, Dino era como la única persona con la que yo quería estudiar, digamos, en ese momento. Y no, o sea, no, sin menospreciar a todos los bandoneonistas, ¿no? Uh-huh. Hay muy buenos bandoneonistas en Buenos Aires, en Argentina, claro. en todos lados. Pero Dino era como mi referente base principal. Yo empecé escuchando la música de él, incluso mucho antes de tocar el bandoneón. Y bueno, nada, qué sé yo, cuando estuve en Buenos Aires tuve la oportunidad de, gracias a un luthier, hoy le contaba ahí la anécdota, gracias a un luthier que me arreglaba a mí el bandoneón, le terminé contando que quería estudiar con él me hizo el contacto y bueno, a través de él pude comunicarme y tomé clases con él más o menos durante un año, pero clases muy distanciadas, ¿no? De tiempo. Y bueno, nada, fue una experiencia increíble, digamos, ¿no? Porque era justamente la persona que yo necesitaba ver para aprender lo que yo quería aprender, digamos. Y es el que le mostró al mundo de alguna manera lo que se puede hacer con el bandoneón fuera del tango, digamos, y vinculado a la música argentina. Claro, sí, bueno, más allá de todos los bandoneonistas del noreste, ¿no? Ponerle del litoral que es un... También, claro, no, ni hablar, pero digo por la relevancia que tuvo Dino y a todos los lugares donde llegó su música. Sí. Obviamente que a nosotros los argentinos sabemos que en la música del litoral se puede hacer determinadas cosas con el bandoneón y el norteño también, pero claro, para lo afuera. que hizo Dino en el mundo difundiendo la música argentina desde el bandoneón, creo que es un caso emblemático, sí. ¿no? Sí, totalmente, es un exponente del instrumento que es increíble, es único, digamos. Uh-huh. Cómo toca, el sonido que tiene, el lenguaje que tiene para tocar, es único, digamos. Sí, es uno de los grandes músicos argentinos que tenemos. ¿Quieren, si les parece, ya que trajeron los instrumentos, que compartamos algo con la audiencia, algo de lo que se va a poder escuchar el viernes? ¿Les gustaría? Bueno, ¿tienes la parte de eso? ¿Le querés que te demos eso un poquito? ¿Sí? Y dale, vamos a ver qué sale. Ese bandoneón que tenés tiene, yo siempre pregunto porque los bandoneones tienen una historia muy rica por su fecha de fabricación y demás. ¿Tiene alguna historia especial? Este bandoneón que tengo acá no es con el que yo aprendí. Ajá. No es este que te No contaba. es ese, sí. Así que la verdad que no sé cuál es la historia de este bandoneón. Yo lo conseguí en Cosquín en el 2007. Ajá. O sea, a partir de ese momento te puedo contar la historia. Pero hasta ese momento no. A ver, me estoy tratando de inventar una trill.
Qué lindo, muchísimas gracias. ¿Qué estábamos escuchando? Eso se llama Color Despedida. Es un chamamé que compuse hace un tiempo así para un documental que todavía no ha salido, de una realizadora misionera sobre feriantes, mujeres, digamos. Ajá. Y bueno, es como sería como el leitmotiv así de que abraza a todas esas mujeres. Después hay un tema que es específico de cada una de ellas. Hay 6 mujeres ahí que esta videasta fue siguiendo durante un lapso de 2 años y como aprendiendo el oficio de cada una de ellas, porque cada una de ellas se desempeñaba con alguna producción en particular, ya sea de verdura orgánica o de flores, o tenía un vivero, o hacía, no sé, mermeladas, o lo que fuera, todo para llevar a una feria, ¿no? Que llevaban adelante mujeres. Mejor, yo estoy hablando como en pasado, pero en realidad es una feria, es una cadena de ferias que existe, ¿no? Que existen. Pasa que en ese momento era como la etapa así fundacional de todo ese proyecto, un poco impulsado desde el INTA, pero también con digamos referentes mujeres así que habían aprendido el oficio y militaban un poco la transmisión de ese saber, qué sé yo. Es muy hermoso el proyecto así. Qué bueno, qué lindo. Así que bueno, y es un tema que nunca toqué. Un tema inédito, sí, pero... y fue muy gracioso porque hoy yo le proponía el Tarco y bueno, él me decía, bueno, pero mirá que yo tampoco soy tan chamamecero. Claro, ¿no? eso también tiene toda una singularidad. Para mí ya está todo bien. Te atrevido. Tarco, si queremos, vamos a hablar un poquito de tu disco, Fuegisto, que se editó hace un par de años, me parece, ¿no? 2014. Sí. ¿Querés contarnos un poquito cómo lo pensaste, cuál es el concepto? ¿Es un disco de bandoneón solo? Sí. Bueno, el disco ese tiene... O sea, yo la verdad no lo pensé, porque... lo hice gracias a un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Que yo me presenté, me enteré que abrían el concurso, qué sé yo, y presenté un demo que yo había grabado en mi casa que tenía ahí, de 3 temas o 4 temas, y lo presenté, qué sé yo, y me olvidé.
después, en un momento me llamaron para avisarme que había sacado el segundo premio, qué sé yo, que tenía que hacerlo y tenía un plazo, digamos. Y ahí dije, ya me había olvidado, ¿viste? Y no tenía 4 temas nomás. Claro. Entonces como que bueno, fue una buena presión, digamos, para que... Una presión positiva para hacerlo. Ahí me colgué bastante igual, pero me puse a armar el disco ahí en ese momento y llegué al momento de la grabación bastante apurado, digamos, y un poco estresado, la verdad. Como que no llegué en el estado en que hubiera querido llegar, ¿viste? Yo, después de haber grabado el disco, ahora ya toqué mucho más esos temas y los siento que están más maduros ahora, digamos, ¿no? Que los puedo tocar de otra manera. Pero nada, fue así. De todas formas te fue muy bien con ese disco en cuanto a la crítica, en cuanto a lo que generó. Sí, creo que sí, por la particularidad de que es un disco de bandoneón solo, de folclore tradicional, uh-huh. ¿no? O sea, digo folclore tradicional en el sentido que es ritmo, se puede bailar, digamos, porque las formas están más o menos, están respetadas las formas y los ritmos, digamos. Y eso quizás es lo nuevo, digamos, ¿no? O sea, tocar una samba con el ritmo y el pulso de una samba, y una chacarera, ¿no? Sin que haya una guitarra o un bombo acompañando, digamos. Eso capaz que es como lo nuevo, digamos, entre comillas. Uh-huh. Lo novedoso de la obra, digamos. Claro. También vi ahí algunos temas del Cuchi que elegiste para interpretar. Sí. Que obviamente es uno de los grandes referentes de la música argentina y bueno, y del folclore del norte argentino, ¿no? Sí, totalmente. También porque imagino que era especial para vos tocar esos temas, ¿no? Sí, porque además a mí además del folclore me encanta el folclore tradicional del norte y a la vez me encanta lo no tradicional, ¿no? Y el Cuchi me parece que es un símbolo interesante de eso, ¿no? De haber juntado las dos cosas, digamos, sin haber perdido la raíz, porque uno escucha la música del Cuchi y es una cosa totalmente afianzada, genuina, ¿no? Que tiene como mucho sentido, digamos. No es un capricho sin pie ni cabeza. Seguro. Hasta las cosas más locas del Cuchi, más delirantes, son cosas como muy coherentes. Y es una obra de una belleza increíble y obviamente con un nivel de innovación también y de aire fresco que es fantástico. Contanos también qué significó para vos entrar en la Congola Trunca. Bueno, yo estoy en la Congola Trunca desde los inicios, digamos. Cuando se formó el grupo, en realidad primero lo formó Hugo Maldonado, que uh-huh. es como él vendría a ser línea fundadora, la Congola Trunca, línea fundadora. Y lo formó con otro vago con el hermano de él, con Carlitos y con Juan López Guerrero de Jujuy. Eran ellos 3. Ajá. Después me sumé yo, después se sumó Mariano y después se sumó otro batero que era Esteban Gutiérrez de Córdoba y fue como que el grupo tomó forma en un momento en Jujuy. Después se desarmó, nos fuimos a vivir a Buenos Aires y lo rearmamos ahí con Hugo y con Mariano en trío. Y bueno, igual con Hugo y Mariano nos conocemos hace 1000 años, ¿no? De allá, somos los 3 de Jujuy. Uh-huh. Es que hemos compartido muchas cosas además de la música, digamos. Y con Hugo también nos conocemos mucho tocando porque teníamos un dúo con él de guitarras en Jujuy que se llamaba La Trunca. Entonces la Congola Trunca viene un poco de ahí porque el grupo antes se llamaba La Congola y cuando nos juntamos ¿Congola tiene algún significado? Y le vas a tener que preguntar a Hugo. el bautizador. No o tiene algún giro, digamos. O sea, claro, tiene un significado interno, así, pero no. Pero claro. La palabra Congola creo que no. A nada se le dice Congola allá. No. Bueno, es muy interesante lo que hacen con ese grupo y la verdad que son propuestas muy arriesgadas y muy bellas también. Bueno, gracias. Sí, creo que es lo que nos sale, digamos así. Tratamos de hacer la música que nos gusta, de hacer las travesuras que nos gustan también. Uh-huh.
si les pido algo más en dúo con guitarra, ¿los complico? ¿O escuchamos algo del...? Eso te iba a decir, si vos no tenés ganas de tocar algo de Fueguisto, estaría bueno. Como quieran. Sí, Dale. si yo te puedo pedir una cosita, ya que hablamos del Cuchi, y tenés ganas de tocar algo de lo que está en el disco. Sí, cómo no. Dale, bárbaro, y vamos a cerrar con... Bueno, voy a tocar ya que estoy mal dormido, ¿no? La chacarera de la Veloriada, ¿no? Dale, bárbaro. Bueno, a ver si sale. Qué lindo, muchísimas gracias. Es inevitable no recordar los relatos del Cuchi cuando hacía las intros a los temas y describía todos esos personajes que él llevaba la música de una manera increíble y bueno, y le ponía te ponía en situación. Claro, sí, fundamental eso para apreciar bueno, una obra. Muchísimas gracias. Bueno, vayan a descansar, se lo han ganado. Gracias. Y nos vemos el viernes en el Auditorio de Ate, 21:30, para disfrutar de este dúo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor.